Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta porque veo que es un gran éxito y creo que será una jornada muy interesante. Lo primero de todo, pues eso, lo que he dicho, os agradeceros de corazón que estéis aquí y que nos dediquéis este ratito para compartirlo con nosotros. Aquí la idea de cómo salió estas jornadas pues fueron un poquito mi parte más egoísta como madre primeriza, de mis propias dudas y de mis propios temores y demás, pues también hablando con otras madres y con otras compañeras de Diario Ibiza, pues pusimos algo en común de cómo podíamos hacer una jornada que fuera interesante para todos los padres y para todas las familias, y pues ha salido esto, estamos muy contentas. Es una cosa que no pensábamos que tuviéramos este éxito, pero yo creo que aquí con los profesionales que tenemos es lo que va por delante, nuestros ponentes, y a los que tengo que agradecer por estar aquí, a los doctores pediatras de la unidad de la Policlínica, al doctor Mesino, al doctor Palberg, a Manuela López y a Belén Albite, para compartir esta tarde desinteresadamente con nosotros, poder compartir sus experiencias y su profesionalidad, para poder compartir dudas y que después de las conferencias haremos una pequeña intervención, no, pero será un ratito de actividad entre nosotros, de poder hacer unas cuantas preguntas a cada uno de ellos o a los que vosotros consideréis que tenéis más afinidad o un tema que os interese más. Entonces, bueno, nada más, vamos a empezar porque creo que estáis todos aquí para ver y para escuchar a estos profesionales que tenemos aquí, y de nuevo daros muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Hola, buenas tardes y bienvenido. Yo soy el doctor Palberg, Andreas Palberg, trabajo como pediatra en la Policlínica en el Rosario, aquí en el centro. Y bueno, quiero dar las gracias especialmente al Diario de Ibiza por la invitación y la oportunidad de dar la ponencia hoy sobre un tema muy importante, que son las vacunas. Bueno, una duda siempre es que ¿para qué sirven las vacunas? Es que todos sabemos que, que una persona que se pone la vacuna se protege contra una cierta enfermedad. Entonces, las vacunas protegen al individuo. Creo que ese es un aspecto que todos conocemos muy bien, pero también tienen otras tareas. Por un lado, sirven para proteger el colectivo, que significa que si todos nos vacunamos, es que todos somos protegidos. Y aparte, hay que pensar que hay personas, pacientes, niños que por ciertas circunstancias, sea una enfermedad crónica o porque ellos tienen que someterse a una terapia especial, no pueden vacunarse o tienen el sistema inmunosuprimido, entonces son más vulnerables. Y la tercera tarea de las vacunas es que deben ayudar a erradicar las enfermedades o unas enfermedades. El ejemplo más famoso es la viruela, que gracias a las vacunas se ha extendido. Bueno, ¿cómo funcionan las vacunas? Voy al pediatra, tengo la revisión, me dice, hoy tocan vacunas, pero ¿qué es lo que hacemos? Las vacunas son unas vitaminas, son un medicamento. Bueno, en principio el funcionamiento es bastante simple de una vacuna. Las vacunas presentan una cantidad pequeña y segura de una bacteria o de un virus, que pueden ser enteros o fragmentados. ¿Qué pasa ahora? Bueno, a realizar la inyección, el cuerpo o el sistema inmunitario puede aprender a reconocer
la infección o esta bacteria virus y en momentos posteriores, cuando se produce un contagio, una infección, ya puede reconocerlo y atacarlo. Y la consecuencia es simplemente que una persona vacunada pasa la infección más leve o en el mejor caso no lo pasa. Otra pregunta que se hace a veces es, pero ¿qué tipos de vacunas existen? Bueno, algunos saben que hay la triple vírica, que hay otras, que hay alguna diferencia. Bueno, en cierto modo se trata de 3 tipos de momento y un cuarto que de momento no se comercializa, que es más bien en fase de desarrollo. Por un lado hay vacunas que usan los microorganismos enteros, que significa que la vacuna tiene, o por un lado, un virus entero dentro de la vacuna y ese virus ya no provoca la enfermedad, pero es un virus vivo. O el virus puede ser entero, pero ya muerto o inactivado. Otras vacunas usan simplemente subunidades o pequeños fragmentos de un virus o de una bacteria y lo presentan al cuerpo. Los ejemplos son, por ejemplo, la vacuna contra el pneumococo o la vacuna contra la hepatitis B. Luego hay un otro tipo de vacunas que son las vacunas antitoxoides. Estas vacunas tienen la toxina que produce la bacteria y estas toxinas son los que al final producen la enfermedad, por ejemplo en el caso de la difteria o el tétanos. En el caso de las vacunas, esas toxinas son mucho más débiles y ya no provocan la enfermedad, pero sí una respuesta del sistema inmune. Luego hay vacunas, pero eso ya es algo para el futuro, que van a utilizar la ADN, nanopartículas, etc. Bueno, aquí podemos ver el calendario de las vacunas que utilizamos en las Islas Baleares. Creo que la mayoría de la gente aquí ya lo ha visto alguna vez. En principio, como nos acercamos al final del colegio, quería poner cierto énfasis sobre... como hay niños que se van a escolarizar, quería recordar que a los 3 años toca una vacuna o 2 vacunas que por suerte ya se han juntado en una inyección, que es la triple vírica, que es la vacuna que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis y contra varicela. A los 6 años también toca una vacuna que es en principio el recuerdo de la antitetánica. Algunos padres quizás van a decir ya, pero aquí aparece también polio, que bueno, en el calendario de mi hijo no aparece. Eso se debe porque es el calendario que está en vigor desde el año 2017. Entonces habrá niños los niños que nacieron antes ya tienen esa dosis puesta a estas edades. Y luego, lo que tampoco se debe olvidar es que hay vacunas a los 12 años, que es por un lado la vacuna contra el meningococo y la vacuna para las niñas, de momento, contra el virus de papiloma. Varicela es para los niños que no han pasado varicela hasta cumplir los 12 años. Y tampoco se debe olvidar que hay una vacuna, una última, que es recuerdo de la antitetánica a los 14 años. Luego, aparte del calendario, hay algunas vacunas adicionales que se recomiendan por parte de la Asociación Española de Pediatría, que es por un lado la vacuna contra el rotavirus,
contra el rotavirus. El rotavirus es un virus que provoca diarreas que pueden ser graves, que afecta más a bebés y niños pequeños, en niños mayores y adultos. En principio, este virus puede provocar una gastroenteritis, pero en principio no suele ser muy grave. Es una vacuna vía oral que se tolera muy bien y hay dos preparados en el mercado, el Rotatec o el Rotarix. Luego hay una vacuna que, ya se ha podido leer bastante sobre esta vacuna en la prensa, que es la vacuna contra el meningococo tipo B. Los meningococos son bacterias que provocan meningitis. Como ya sugiere el nombre, hay diferentes tipos. La AEPET recomienda la vacunación a los 3, 5 y 13 meses. No. De momento no parece que no está previsto que esta vacuna se incorpore pronto en el calendario oficial. Luego hay una nueva recomendación con respecto a otra vacuna contra meningococos, contra los meningococos tipos A, C, W, Y. La AEPET recomienda la vacunación a los 12 meses y a los 12 años. ¿No? Es un principio se puede contemplar como una ampliación de la vacuna existente. Recuerdo que aquí ya vacunamos contra meningococo tipo C a los 4 meses, 12 meses y 12 años. Entonces, un punto que he olvidado. A los 12 años, voy a volver, está previsto que esta vacuna aquí contra el meningococo tipo C será reemplazado por esta vacuna a los 12 años. Eso ya está definido. Lo que no sabemos es, o no tenemos ningún dato oficial cuándo será efecto. Y como último, que no haya mencionado aquí, la vacuna contra el virus papiloma, que de momento se usa solamente de forma oficial para las niñas, pero por parte de la Asociación Española de Pediatría se recomienda una ampliación del uso hacia los chicos también, a la misma edad, a los 12 años, que son 2 dosis hasta cumplir 14 años. Si los chicos o las chicas también son más mayores, serían 3 dosis. Y, bueno, como último, con respecto a vacunas adicionales, las vacunas para viajes. En principio, siempre si uno hace un viaje largo y tiene la duda si hay que vacunar o no, hay varias formas de informarse, o hablar con el pediatra o informarse en las páginas web, por ejemplo, de los ministerios. Y en formas generales se puede decir que, por ejemplo, la vacuna contra hepatitis A siempre es una buena opción cuando uno viaja a un país en desarrollo. Y como último, quiero recordar que cuando uno piensa en viajes, vacunas, uno piensa más en países exóticos, pero si uno tiene planes de hacer vacaciones en mi país natal, en el sur de Alemania, por ejemplo, y quiere hacer camping ahí durante los meses julio y agosto, se recomienda, según la FONA, una vacuna contra la encefalitis de garrapata, que por ejemplo ahí forma en Alemania una de las vacunas que se suele administrar a los niños. ¿Vale? Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es José Mesinos, soy pediatra de la Policlínica y quería agradecer al comité organizador o a las personas que se han encargado de promocionar y llevar a cabo estas jornadas por la invitación, y vamos a iniciar entonces. En principio, hablar de alimentación en la infancia es complicado porque es un tema muy amplio.
Realmente la alimentación tenemos que verla como un proceso que realmente es un proceso tanto biológico como un proceso psicosocial, porque nos ayuda, si hablamos de cada etapa de la alimentación, veremos que hay diferentes lazos que unen tanto al niño con su madre, y a cada uno de esos procesos se unen además procesos sociales, en cuanto a que cada comunidad va a tener algunas normas diferentes en cuanto a la alimentación de los niños. En principio, estos son algunos conceptos de cuáles son los factores que intervienen en la alimentación. Primero, obviamente, el ambiente, que es los alimentos que tengamos disponibles, el medio donde estemos. Tendremos algunas diferencias culturales en cuanto a la alimentación en diferentes zonas. El agente, que obviamente va a hacer todos esos alimentos, y el huésped, que obviamente es el niño. Con respecto al niño, es importante tener claro que no estamos hablando de un adulto en pequeño. El niño es un organismo en crecimiento, y ese organismo en crecimiento va a tener una serie de necesidades en cada una de esas etapas, y a veces eso nos lleva a confusión, porque pensamos que con todas las tendencias que hay ahora, muchas veces vemos que se nos pregunta si le podemos dar a un niño, por poner un ejemplo corto, si el niño puede tomar leche de almendras, por poner un ejemplo, cuando realmente sabemos que no es leche, es un preparado vegetal que a lo mejor un adulto no tiene ninguna necesidad de las aportaciones de calcio y vitamina D, pero que un niño en diferentes etapas va a necesitar unos requerimientos particulares. El balance ingesta-gasto es más o menos el equilibrio que debemos tener entre lo que el niño come y lo que el niño gasta, y eso realmente depende de cada edad del niño, de cada etapa de la infancia. Por eso, en principio, cada vez que vamos a una consulta, tratamos de ir recomendando lo que puede y lo que debe comer el niño en cada uno de las etapas. Realmente aquí había un punto sobre la epidemia de sobrepeso que tenemos actualmente, yo diría que no solo en España, sino en toda Europa, porque hemos pasado en los últimos 50 años de tener una alimentación en la que se preocupaba la Organización Mundial de la Salud por que se cumplieran los requerimientos mínimos para la alimentación de los niños, y ahora estamos en una etapa en la que por el cambio en las condiciones del estilo de vida, la disminución de la actividad de los niños por la actividad sedentaria, las horas de televisión, las horas de videojuegos, el aporte o la permisividad que se le da a los niños para comer cualquier cosa y no limitar ese aporte calórico, estamos teniendo una epidemia de sobrepeso. En uno de los estudios relevantes que se hicieron para valorar el sobrepeso en España, se evaluaron alrededor de 1.000 niños entre edades comprendidas entre los 4 años y los 17 años, y se llegó a la conclusión de que había alrededor, estoy hablando de en los últimos 6 años, que 4 de cada 10 niños estaban en sobrepeso. Y de esos 4 de cada 2 niños, de cada 10 niños, 2 ya estaban incluidos en el rango de obesidad. Y eso son datos que realmente nos deben preocupar, porque realmente la vida ha cambiado. Ahora los niños juegan menos actividades físicas y tienen más actividades con las nuevas tecnologías. Esto no me voy a detener mucho, porque habitualmente lo tratamos en la consulta. Cuando vemos, si recuerdan, pues cada vez que vamos a la consulta les vamos
hablando de cada uno de los periodos de la alimentación. Realmente en el primer periodo, que es el periodo de lactancia exclusiva, la Asociación Española de Pediatría recomienda, si el niño toma pecho, toma solo pecho, que podemos no introducir ningún alimento hasta los 6 meses de edad. De los 4 a los 6 meses se podría iniciar la alimentación complementaria si tenemos que el niño toma lactancia artificial. Eso es básicamente lo que quería comentar acá. Este es un esquema que básicamente lo tienen las madres que están en esta etapa, pues se lo vamos recordando en cada una de las consultas. Hay cierta variación porque realmente estas son normas que recomienda la Sociedad Europea de Gastroenterología y son normas que no deben ser rígidas. Son parámetros que más o menos intentamos que no salgamos de los puntos de corte que nos dan estas asociaciones científicas, pero que tenemos básicamente en forma rápida la lactancia de los 0 a 6 meses, cereales a partir de los 6 meses, verduras, proteína animal, yogur. Eso realmente se lo vamos especificando en cada una de las consultas que vamos teniendo. Estos periodos básicamente son periodos en los que el niño tenemos que ir introduciendo y cambiando la alimentación en base a los requerimientos tanto de actividad como requerimientos calóricos que va teniendo el niño. Es importante la educación. Siempre mantenemos el concepto de que lo que nos interesa primero es que la alimentación del niño nos lleve a tener a un adulto sano. Y segundo, que nosotros no olvidemos que la alimentación o crear buenos hábitos de alimentación es una carrera de fondo. No es tirar la toalla porque el niño no quiere comer vegetales, si nos olvidamos de los vegetales y nos quedamos solo con las patatas fritas porque es lo que más le gusta. Realmente tenemos que tratar de trabajar en la educación, en no premiar, no ofrecer alimentos alternativos. Si no quiero lentejas, no lo voy a sustituir por patatas de McDonald's porque, sin decir nombres de ninguna, pero que básicamente el tema es que tengamos los criterios de que el niño debe comer de todos los grupos alimentarios y tratar de educar. Algunas características en cuanto a la alimentación de los niños, básicamente me quiero centrar un poquito en las recomendaciones. Recuerda que hablamos de sobrepeso y intentamos que el niño tenga la mínima ingesta de alimentos procesados, que preferiblemente introduzcamos y enseñemos al niño a comer vegetales, porque obviamente siempre va a ser más agradable al paladar si no los enseñamos algún otro alimento. La introducción del aceite de oliva, la dieta mediterránea realmente se tiende a olvidar un poco los beneficios de los ácidos grasos no saturados. Limitar dulces o excluir la bullería, un poco son las recomendaciones que siempre comentamos para evitar obesidad. Hábitos alimentarios saludables, ya sabemos lo de 5 comidas diarias, disminuir las grasas y azúcares no saludables, fomentar el consumo de frutas. Realmente este tipo de conocimientos tenemos bastante acceso a las pautas que debemos seguir. El niño escolar es un punto y aparte, porque el niño escolar tiene el problema de que tiene actividad física aumentada, pero ha cambiado en cuanto al uso de tecnologías. Se ve que hay encuestas o hay datos que nos aportan tenemos que entre semanas en los hogares españoles se está viendo que el niño puede estar en los días laborables
utilizando estas tecnologías como los videojuegos o la televisión hasta 4 y 5 horas diarias, dependiendo de la supervisión de los padres. Esto no es generalizado, pero sí vemos que es un factor que está afectando sobre todo a niños mayores y adolescentes. Estos cambios de hábitos producen, por supuesto, o también inciden en los problemas de obesidad que se suelen manifestar más a nivel del niño mayor a partir de los 8 años hasta los 17 años. En cuanto a los comederos escolares, aquí sí quería hacer algunas precisiones. Es importante, básicamente, estos consejos para los padres, tener presente qué comen nuestros hijos en el colegio, porque muchas veces ocurre que no sabemos el menú, no sabemos el aporte que se le da en el colegio y luego es un dato necesario para poder complementar en casa lo que el niño requiere. Básicamente aquí tenemos una lista de consejos. El desayuno, que muchas veces no se le da la importancia que requiere, pero el desayuno aporta casi el 25% de las necesidades calóricas que va a tener el niño durante el día. Y si no aportamos un desayuno que sea completamente equilibrado, balanceado y que suele ser una oportunidad para ofrecer frutas, cereales, pan, la leche en esas horas de la mañana, por supuesto, el resto del día vamos a tener alguna limitación. La merienda es un momento ideal para consumir algún derivado lácteo. La cena no debe ser copiosa y debe ser más o menos un complemento para la alimentación que hemos tenido en la mañana y en la comida. Y sobre todo recordar otros alimentos como el pan integral, las legumbres que nos aportan minerales, que nos aportan hierro y pueden ayudar al desarrollo del niño. Algunos puntos claves, simplemente el niño con buen estado nutritivo, un niño bien alimentado tendrá mejores defensas para afrontar las enfermedades que le esperan en la guardería. No tengo nada en contra de las guarderías, pero ya sabemos que el pan nuestro de cada día es guardería, infecciones respiratorias, y es un círculo que no es difícil romperlo porque muchas veces no hay apoyo familiar y vemos que los niños van a la guardería enfermos y el que no va enfermo pues sale enfermo. Entonces realmente es importante mantener una buena alimentación. Otro punto clave, al promover la lactancia materna, sabemos todos los beneficios que tiene la lactancia materna y un poco es una obligación de todos mantener y promover la lactancia materna. El pediatra debe ser quien valore si el niño necesita vitaminas o algún suplemento alimentario. No debemos guiarnos porque la vecina o la amiga nos sugiera algún tipo de cambio o de aplicación de este tipo de suplementos y el papel fundamental que tienen los padres para crear las pautas alimentarias. O sea, tenemos que enseñar con el ejemplo. No podemos ponerle al niño el brócoli y comer nosotros una pizza. O sea, si realmente no tenemos ese equilibrio, pues tampoco podemos enseñar el ejemplo que queremos dar. Bueno, esto realmente lo vamos a suspender y muchas gracias. Hasta luego. Te lo regalo. A tiempo. Perdón. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, gracias a todos y al Diario de Ibiza por contar con mi participación en estas primeras jornadas, porque para mí es un orgullo poder estar aquí. Vamos a ver, porque el primer reto, a propósito de cómo se titula la jornada, Gestionando Familias, yo me veo con la idea de tener que gestionar, que tengo poco tiempo, mucho que contar y un bollito en el horno, así que vamos a ver qué tal se portan mis pulmones, ¿vale?
Bueno, mi ponencia se llama Entre likes, selfies y WhatsApps, consecuencias de una infancia conectada y desconectada. Entendiendo que cuanto más conectados estamos a un mundo de Internet y de pantallas, más desconectados estamos de nuestras emociones, de nuestro día a día y de las personas que tenemos más cerca. Preparando la ponencia me encontré con titulares que realmente me llamaron mucho la atención. Parece que si no los lees a veces no eres del todo consciente. Y bueno, parece ser el acceso a Internet está disponible para cualquier niño y en él pueden encontrar porno online, pueden encontrar imágenes de violencia, pueden encontrar venta de armas y drogas. La ONU en 2015 decía que los principales consumidores de porno eran los niños y adolescentes entre 12 y 17 años. Si realmente fuera que lo consumieran, pues bueno, cada uno en su intimidad, ¿no? Pero sí que es verdad que esto está llevando a los adolescentes a tener problemas en sus primeras relaciones sexuales porque esperan que las chicas normalmente lleven a cabo lo que pasa en las películas porno. Entonces eso después genera pues, problemas en las relaciones entre ellos. Nos encontramos enigmas importantes. La nueva realidad digital parece que suspende todo tipo de barreras. Es decir, parece que los niños pudieran hacer lo que hacen los adolescentes, lo que hacen los adultos. Está todo como muy difuso y estamos cada vez más perdidos. El lema en el que se nos educa es Nothing is impossible, ¿no? En las redes parece que todo es fantástico, que todo el mundo tiene una vida maravillosa, que todo el mundo está en forma, que comen sano, pero realmente eso lo que hace es alejarnos de las frustraciones que realmente llevan el día a día, porque todos sabemos que la vida no se rige solo por este lema. El funcionamiento al que nos estamos acostumbrando es de estar conectados permanentemente. Todo el rato hay que transmitir lo que hacemos, dónde estamos, opinar sobre lo que hace el otro. Entonces, realmente estamos en una hiperactividad constante. Encontrándonos incluso en Instagram, una de las redes sociales más famosas, bebés, normalmente de famosas, ¿no? Influencers y gente así que realmente mueve mucha gente y mucho dinero, bebés que nada más nacer ya tienen 1 millón de seguidores y están produciendo dinero en las familias porque la ropita primera que le han puesto ya se la ha patrocinado la marca para que la luzca, ¿no? Entonces realmente los bebés están ya siendo productivos desde el momento de nacer. Claro, mi pregunta era, ¿por qué tenemos que liquidar la infancia? ¿Qué problema hay en la infancia que nos molesta tanto? Que parece que quisiéramos hacer que los niños fueran adultos enseguida. Queremos que sean emprendedores, que tengan una identidad sexual clara, que sean creativos, que sean arriesgados, que tengan ideales políticos, ¿no? Queremos que sean mini adultitos. Pues luego no queremos que se preocupen tampoco por depende de qué cosa. Entonces a veces está difícil encontrar el punto. Hay un autor muy conocido que se llama Timimi que habla de la McDonaldización de la infancia. Esto sin saber muy bien qué es, por el nombre lo podemos intuir. Al final es como estamos intentando hacer un diagnóstico rápido, patologizar todo aquello que en la infancia siempre ha sido normal. Ahora un niño con berrinches, pues es un niño con trastorno oposicionista desafiante. Un niño que no atiende es un niño con déficit de atención. Un niño que se mueve es un niño hiperactivo. Ojo que mi intención no es infravalorar los diagnósticos están para utilizarlos y son muy útiles, pero sí que es verdad que hay que ir con un poquito de cuidado y que actualmente pues se está haciendo como una patologización rápida, ¿no? Como si fuera comida rápida. La curiosidad es algo que está aplastada por los estímulos. Tenemos tanto, estamos tan hiperconectados que al final la curiosidad ¿dónde queda? El niño tiene todas las respuestas antes de preguntárselas. Y el aburrimiento es tratado como una enfermedad que tiene que curarse rápido, ¿no? El mamá o papá me aburro, lo tenemos que quitar de en medio. Claro, para Freud la infancia, en teoría, era un tiempo para comprender, un tiempo para hacer y hacerse preguntas, un tiempo de juego donde se representaba lo irrepresentable, pues la muerte, la sexualidad, las angustias, un tiempo para lo abierto e inacabado y un tiempo para las sorpresas y la curiosidad. Hay una viñeta de Salvador Quino, el creador de Mafalda,
que dice: la vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud, ¿no? Que es lo que decíamos, los ritos de paso que parece que se han suprimido y que parece que todo estuviera muy difuminado. Por un lado, estamos más monitorizados que nunca. Tenemos relojes que nos dicen el pulso, las calorías, todo, ¿no? Las horas de sueño, las que han sido de calidad, las que no han sido de calidad. Tenemos como un montón de datos, pero por otro lado, estamos más perdidos que nunca. Antes las madres normalmente pues llamaban a sus madres: oye, mamá, tengo el niño con fiebre, ¿qué hago? ¿No? Pues ahora las mamás preguntan al pediatra y el pediatra pues normalmente recurre a la ciencia, como es normal, ¿no? Incluso se ha llegado a promocionar productos como el Cry Translator, que es un traductor del llanto del bebé, como si la mamá no supiera con el tiempo qué le pasa a su propio hijo, ¿no? O los monitores Sproutlink, que parece ser que son como unas bandas que se ponen en el tobillo, que te dicen la temperatura corporal del bebé, lo que le queda para dormir. Bueno, se ve que eso es fantástico. Vale, en principio, hoy en día, al tener esta sensación como de estar tan perdidos y tan desubicados, los adultos hemos necesitado etiquetar todo lo que pasa, ¿no? Ponerle un nombre. Claro, si la etiqueta sirviera para entender mejor lo que le pasa al niño, perfecto. Pero al final las etiquetas están sirviendo para categorizar y para controlar todos los temas que tienen que ver con la infancia. El DSM, que es el manual de trastornos mentales, diríamos el más conocido, en 1952 se definían 100 diagnósticos y en 2014 500. Hombre, no es que estemos peor en 2014 que en 1952 y realmente hay un aumento muy grande de trastornos mentales. Tiene que ver más con la crisis identitaria, con la angustia de no encontrarse y además con esta falta de responsabilidad, porque pareciera que uno, si tiene un problema y va al psicólogo y toma medicación, está bien porque va al psicólogo y toma medicación, y no es así. Esos son patas de apoyo, pero la persona está bien también porque pone de su parte. Entonces, si no, parece que también la responsabilidad está dejada como al tercero. Para que entendamos un poco mejor la terminología, pues un niño movido hoy en día nos podría despertar. Pues bueno, nos haría gracia un ratito y luego igual nos cansaríamos, ¿no? Pero si ya el niño viene con la etiqueta del TDA, ¿no? El más afortunado solo tendría TDA y el pobre que tuviese ya todo TDA con hiperactividad, pues nos enfadaría o nos enfadaría mucho, ¿no? Entonces, cómo las etiquetas pueden, diríamos, condicionar nuestro comportamiento hacia la mirada que tenemos con el niño. Bueno, Internet, creo que nadie tiene duda de que supone una apertura de conexión nueva y enriquecedora, porque al final estamos conectados con gente de todo el mundo, podemos estudiar estando aquí con gente de fuera, es decir, la verdad que las opciones que propone son fantásticas, pero también trae angustias y soledades. Tenemos una intimidad totalmente expuesta. La gente publica lo que come, cómo se viste, los partos. Hay como una especie de locura, ¿no? Con todo lo que se publica. Pareciera que no hay un límite entre lo público y lo privado. Y la autoestima se está empezando a medir por la cantidad de me gustas y la cantidad de seguidores que tenemos. Claro, ¿no? Mi compañero tiene tantos me gustas, esta foto que ha pasado que no tiene tantos me gustas, o menganito tiene tantos followers. Todo es urgente, no hay tiempo de espera, no hay reflexión, todo tiene que ser ya. No puedo publicar esa foto mañana, tiene que ser ya, esa historia, eso, lo que sea, tiene que ser instantáneo. Incluso cuando nos encontramos con el WhatsApp, ¿no? Tenemos como esos dos perfiles. Hay gente que habla de los inmigrantes digitales, con todo mi cariño, pero por ejemplo si fueran pues, nuestras mamás y nuestros papás, ¿no? Que han tenido que aprender a manejar las tecnologías. Y supongo que a todos nos ha pasado aquello de la pantalla de WhatsApp de mamá escribiendo, y luego pone OK. Dices, hombre, pensaba que me iba a escribir algo más largo, ¿no? Pero bueno, siempre es una viñeta graciosa, ¿no? Y por otro lado, se declaran Instagramers fantasma. ¿Esto qué es? Pues que se hacen un perfil,
lo miran todo, pero no publican nada. Están como escondidos, ¿no? Incluso una de mis tías el otro día me dijo, oye, ¿y si miras las historias 2 veces, se queda registrado que has mirado 2 veces? Como diciendo, hombre, yo de cotilla quiero quedar, pero de muy cotilla no. Y luego tenemos los nativos digitales, que sería pues la gente joven, ¿no?, que ha nacido ya con estas tecnologías, que son capaces, ¿no?, de comunicarse. No, es que me dejó en visto en WhatsApp, estaba en línea y no me contestó, como diciendo qué importante tenía que hacer otra cosa que no fuera contestarme a mí, ¿no?, que estaba yo con esos tics en verdes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con las nuevas tecnologías, las redes sociales? Que hay una sobrecarga de estímulos, que muchas veces los niños no tienen la capacidad mental para digerirlos. Entonces están sobreexcitados. Claro, la manera de expulsar esa excitación para los niños es el movimiento. ¿Pero qué ocurre? Que el movimiento está sancionado, porque es el estate quieto, por favor. Entonces el niño queda atrapado con un montón de información que no es capaz de digerir. De ahí que nos estamos empezando a encontrar con un aumento en el déficit de atención. Se empiezan a hacer los primeros estudios a ver si realmente, claro, cuando uno está atento a muchas cosas un periodo de tiempo muy corto, el día que tú le dices, no, es que para hacer redondita la D tienes que hacer 10 veces la D, pues te manda paseo y te dice que es que esto es muy aburrido y empieza a mirar por arriba. Entonces, claro, eso puede confundir con que el niño tenga un problema de atención, cuando realmente no es así. Lo que pasa es que ese tipo de atención también se tiene que entrenar. También tenemos que pensar que le estamos ofreciendo a los niños un mundo de imágenes y no de palabras. Se está empezando a ver un retraso en la adquisición del lenguaje de niños pequeños. ¿Qué pasa? Cuando un niño pequeño habla con su mamá o su papá y le dice pues el típico gugutata, ¿no? Pues entonces hay un feedback que dice, es que tú lo que quieres es agua, o tú lo que tienes es que tienes sueño. Claro, cuando el niño juega con una pantalla, ese feedback no lo tiene. La pantalla le puede hablar, pero no le hablará jamás como su papá y su mamá. Entonces, esa adquisición del lenguaje se puede ver atrasada. ¿Qué ocurre cuando el uso de las nuevas tecnologías no es adecuado? Pues podemos encontrar el caso del ciberbullying. El ciberbullying es lo mismo que el bullying, lo que pasa que cambiaría la plataforma en la que se hace, ¿no? Estarían las pantallas por en medio. El bullying, en principio, para quien no lo sepa, pero yo creo que es algo ya muy conocido, es un maltrato entre iguales, que consistiría pues en un abuso, en una coacción, y normalmente hay una situación de indefensión, ¿no?, de una parte a la otra. Suele ser repetido y durante un tiempo continuo. Y claro, el ciberbullying, la particularidad que tiene es que al haber la pantalla, pues hay un menor sentimiento de culpa, porque claro, no tengo a la víctima delante, y además estoy más desinhibido, porque realmente si la tuviera delante, igual habría cosas que no sabría decirle y a través de la pantalla es mucho más sencillo. Esto lo paso porque si no... Vale, prevención para las familias. Pues bueno, intentar transmitir a los niños la privacidad de la identidad digital, es decir, que tengan perfiles de Instagram o de Facebook cerrados y que puedan ir eligiendo a la gente, incluso con vuestra supervisión, a la gente que van agregando. Mi intención tampoco es transmitiros que los niños estén fuera de todo este mundo, porque este mundo está y entonces tenemos que aprender a manejarlo. La idea es poderlos acompañar, no dejarlos, diríamos, a merced, que ellos puedan como manejarlo todo. En principio, rechazar a los desconocidos y no enviar fotografías a gente que no conozcamos, también sabiendo que cuando enviamos una fotografía ya no es nuestra, entonces no sabemos dónde puede ir a parar. Bueno, para las familias, que os hablará mejor Belén de este tema, pero bueno, en principio, pues pautas educativas coherentes. No le podemos dar al niño la tablet para que se tranquilice y luego pedirle de adolescente, oye, deja el móvil que te estoy hablando. Bueno, pues eso es cuestión de tiempo y hay que ir sembrando semillitas, ¿no? Entonces, no pasa nada porque se deje al niño la tablet, es que la tablet está para utilizarla. El tema está cuando solo se le deja la tablet para tranquilizarse, por ejemplo, ¿no? Sería un poco ir a los extremos. La educación en valores y emociones, participar en el entorno del menor
Es importante que los niños hoy en día practiquen deporte, 100% actividades deportivas, y que los padres participemos también de clubs y de deporte con ellos, porque aparte de los beneficios psicológicos y físicos que tiene, pues claro, también están en entornos mucho más saludables y podemos prevenir que luego pues haya un consumo de tóxicos o otro tipo de problemas que se presentan en la adolescencia. Bueno, si llegamos a observar un caso de bullying, tenéis que tener claro que eso es la punta del iceberg, que los niños antes del problema nos han enseñado otras cosas. Los problemas no surgen de un día para otro. El de repente no existe, ¿vale? Entonces, papás y mamás en casa, wifis encendidas, no nos pongamos en modo avión, intentemos ver qué es lo que nos quiere transmitir nuestro hijo, porque nos dan pistas, nos dan muchas pistas, ¿vale? Pero si no estamos atentos, no las podemos entender. Recordad también que lo más esencial es invisible a los ojos, como nos dice el Principito. Y ya para terminar, pues bueno, creo que es importante primero desconectarse para volverse a conectar. Estas imágenes que creo que ilustran mucho situaciones de hoy en día. Tu teléfono celular ya ha reemplazado a tu reloj, tu cámara, tu calendario y despertador. No dejes que reemplace a tu familia. Y en principio lo que decíamos, no sustituir ni quitar las redes ni las nuevas tecnologías, pero sí acompañar en el uso. Igual que yo cuento un cuento a mi hijo, le puedo acompañar en una aplicación o en una red social. Claro, según va creciendo se va a complicar el asunto, pero bueno, según va creciendo, si le hemos enseñado de pequeño, entonces ya tendrá unos recursos mayores para poder hacer frente. Intentar diagnosticar sin patologizar, entender la infancia tal y como es y mirar a los niños como son, con sus problemas, y no intentar paliarlos rápido por una prisa de los adultos en que todo sea fácil y rápido. Hay una viñeta que decía Darwin a un niño de 4 años, ¿y qué es para ti estar contento? Y le decía, pues reírme, hablar y dar besos. Un psiquiatra también muy conocido, Luis Rojas Marcos, decía que hay que decir más cuéntame, perdona y te quiero. Ánimo, que los procesos llevan tiempo, los procesos educativos, nada cae en saco roto, no os desaniméis, esto es como picar piedra en la mina, llega un punto que encuentras el oro y es importante que tengáis paciencia. Lo importante como capitanes del barco, porque sois vosotros los que mandáis en casa, es la relación con vuestros hijos. De vosotros depende que sea como agua estancada o como agua fluida. Y ya para acabar, la última viñeta que dice, papá, dime, papá, escúchame. Te estoy escuchando, Santi. Papá, escúchame con los ojos. Santi tenía 5 años y me dio una de las lecciones más importantes de mi vida. Nada, hasta aquí. Muchas gracias a todos. Hola, ¿se oye? Bien. La cosa va de emociones. La primera, alegría. Alegría porque en este auditorio veo a mucha gente que conozco, a mucha gente que forma o ha formado parte de mi vida y me encanta teneros aquí. La segunda es miedo. Miedo porque aquí hay mucha gente a la que admiro profesionalmente y me provoca cierto miedo el estar aquí delante de vosotros, cierto rubor. Miedo porque además hay un montón de gente desconocida. Y a todos los que no os conozco, bienvenidos, desconocidos y desconocidas. Gracias por haber venido. Y mi tercera emoción es el asco. Asco por tener tan poco tiempo y tener ganas de contaros tantas cosas. Y esto, no, ahora. Vale. La cosa va de familia
Quería hablar de educación, pero creo que no puedo hablar. Quería hablar de emociones, quiero hablar de comunicación, pero me parecía muy extraño hablaros de eso sin hablaros de cómo yo entiendo que es una familia o debería de ser, ¿vale? Lo primero de todos, gracias, Fina. Gracias por confiar en mí, por pedirme que viniera. Y lo digo ya desde el principio porque como me voy a quedar sin tiempo, después una se va sin dar las gracias y queda súper mal. Lo segundo va de visiones. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis gafas? ¿Cómo veo yo la vida? Y lo que yo veo de la vida y lo que os quiero transmitir hoy tiene que ver con la persona que soy. Hace 45 años decidí ser maestra. Tenía 6. Porque tenía a la señorita Conchita que me hizo sentir y creer que existía solo para mí. Para mí los maestros son unos personajes fantásticos y bueno, mi homenaje a todos los maestros que yo ya no lo soy. Soy directora del CEPCA, que es el Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas del Consell de Ibiza. Esto significa que trabajo con un equipo de muy buena gente y de amigos, sobre todo, que hacemos programas de prevención en todos los centros de primaria y de secundaria de la isla, de tal manera que a día de hoy podemos decir que cuando los niños están en quinto de primaria y salen en cuarto de la ESO, han pasado por todos los programas que nosotros diseñamos y llevamos a cabo, compartiéndolo con otros profesionales. Y soy madre hace 19 años. No, perdón, 17. Ya, se me ha ido. Se me ha hecho muy lento, quizás debe ser eso. Y lo de ser madre, cómo cambia el cuento. Cambia una barbaridad. Aprendí que es mucho más fácil educar a los hijos de los otros. Porque de las dos funciones básicas que tiene la familia, una es la función afectiva y otra es la función educativa. Los maestros tienen fácil que si utilizan un poco el afecto consiguen muchísimas cosas a nivel educativo, pero los padres no lo tenemos así de claro, porque las expectativas que tenemos hacia nuestros hijos hacen que las cosas se hagan mucho, mucho más complicadas. Intentaré, a lo largo del ratito que estemos hablando, un poco de sentido a esto que os digo. Os decía, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de inteligencia emocional. Cada vez hablamos más de inteligencia emocional, escuchad, algunos perteneceréis a mi generación y casi todos a generaciones más abajo y alguno a alguna generación de antes. Antes no se hablaba de emociones y no se hablaba de amor. De hecho, a mí me cuesta mucho trabajo mirar a mi padre a la cara y decirle te quiero. Se pasó la vida demostrándomelo, pero me lo dijo muy pocas veces y no me siento igual de cómoda diciéndoselo a él que diciéndoselo todos los días a mis hijos. ¿A alguno de vosotros os ha pasado, verdad? Bien, y es que empezamos a hablar de educación emocional y de inteligencia emocional en el año 85. Eso es antes de ayer. Yo ya estaba en la universidad y casi no nos hablaron nunca de esto. Esto ha sido todo un gran descubrimiento. Y por suerte vivimos en una sociedad que es la sociedad en la que todas las personas tenemos que estar formándonos todos los días. Se acabó eso de ir a la universidad a estudiar y uno se pone a trabajar. No, uno tiene que estar aprendiendo constantemente porque en esta sociedad, por suerte, además nos lo permite, ¿no? ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional y por qué es tan importante hablar de emociones? Porque lo inundan y lo contaminan, en el buen sentido o en el mal sentido, absolutamente todo. Porque cada vez más tenemos estudios de neuroimagen que nos dicen que las emociones, claro que se pueden ver a nivel de en nuestro funcionamiento cerebral. Eso lo está cambiando todo. Está cambiando la educación, está cambiando los objetivos que tiene la escuela, está cambiando el papel de las familias y está cambiando sobre todo la manera en la que nos tenemos que vincular con nuestros hijos. Vamos a las familias. Carter decía, los dos legados que podemos dejar a nuestros hijos son dos, raíces y alas. Lo vais a entender enseguida. Las raíces es algo que nos hace muy parecidos a casi todos los seres humanos. Da igual el tiempo, da igual la cultura, da igual el país. El sentimiento de pertenencia. Sentir que pertenecemos a un grupo humano nos hace vivir mucho mejor. Un grupo humano es nuestra familia, un grupo humano es nuestra banda de música, un grupo humano es nuestro grupo de baile, nuestra banda de rock, da exactamente igual, pero ese sentimiento de pertenencia marca la diferencia, ¿vale? Mi modelo de familia tiene que ver con Ice Age. ¿Por qué?
Porque para mí una familia es un grupo de gente que vive junta, en este caso, que se quiere y que se cuida. Y que además tienen un objetivo común. En la película de Ice Age, cada uno era de una especie completamente diferente, pero todos tenían un objetivo, y era conseguir que el peque volviera con su familia de origen. Hay montones de familias que viven juntas y no se cuidan o no se quieren. Y eso para mí no son familias, ¿vale? Y alas, ¿por qué? Porque no nos pertenecen, porque se tienen que ir. Porque habremos acabado nuestro trabajo cuando nosotros entendamos que nuestros hijos están un tiempo con nosotros, les vamos a ayudar a crecer y les vamos a dejar largarse. ¿Y a dónde? Todos queremos esto para ellos. Cualquiera de nosotros firmaríamos ahora mismo con el diablo. Queremos que nuestros hijos sean felices. Pero el gran fiasco que os tengo que contar hoy, el jarro de agua fría, es que lo siento en el alma, pero la felicidad de nuestros hijos no se la vamos a dar nosotros. La tienen que conquistar ellos. Es un territorio al que ellos tienen que ir. Nosotros lo que le vamos a dar y lo que les podemos aportar son las herramientas para que construyan su felicidad en función de lo que ellos consideran que es ser feliz. He utilizado en algún momento todas las imágenes de las 5 emociones que salen en la película de Pixar, que ahí donde lo veis no está nada mal pensado. De hecho, se habla de 6 emociones básicas. Estaría también la sorpresa, pero como la sorpresa es tan efímera, pues casi que la mitad de la gente se olvida de ella, pero también es otra emoción, ¿no? Y la felicidad. ¿Por qué decidimos ser padres? Porque estábamos de subidón. Realmente fue por eso, porque por lo que nos contó otra gente no tomamos esa decisión. Nosotros nos encontramos y nos reconocimos con alguien y dijimos, ostras, si nosotros nos queremos y nos gustamos tanto, vamos aquí y nos reproducimos y somos más a querernos y esto mola mucho. No mola tanto. Luego nos damos cuenta de que el proceso es largo y uno a veces dice, tendría que haber hecho caso a mi madre, ¿no? Bien, lo cierto es que tomamos esa decisión, por suerte cada vez más es una decisión personal de cada uno de nosotros, consensuada, ya no son accidentes biológicos, cada uno decidimos tener hijos hoy en día en el momento que queramos. Y todos vosotros estaréis pensando, vale, ¿y dónde está ese manual de felicidad? Si lo tuviese, me habría hecho rica, no estaría aquí, ya os lo digo, ¿vale? Estaría en algún yate de estos de los que están ahí aparcados en la marina, atracado, perdón. Y no estaría yo aquí haciendo una charla con vosotros y compartiendo el tiempo, que esto está muy bien, pero que a mí me hubiera gustado poder sacar un libro que fuera la pera limonera contando el manual de la felicidad, pero no existe un manual de felicidad. ¿Qué nos pasa? Que como sabemos que no hay un manual de felicidad y como tenemos tantas expectativas para nuestros hijos, de repente nos ponemos así rollo pesados. Y rollo pesados es que la mayoría de nosotros adolecemos de algo y es de ser sobreprotectores con nuestros hijos, excesivamente sobreprotectores. En muchísimas publicaciones habéis oído hablar de los padres helicóptero. A mí me gusta mucho que en Noruega y en Finlandia les llaman padres quitanieve, que me los imagino yo ahí sacando a paladas la nieve para que vayan los niños con la mochila al colegio, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo que hacemos. En esa sobreprotección no nos damos cuenta que la maleta que les tenemos que preparar para que vayan a lo largo de su vida es un equipaje que tiene que estar lleno de una serie de cosas. ¿Y cuándo se llena ese equipaje? En la infancia, desde el minuto cero y desde previo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa maleta no está abierta y disponible el resto de su vida. Yo esto se lo intento explicar a mi madre cuando todavía me intenta educar y no se da cuenta que ya llega tarde. Mi maleta está cerrada hace tiempo. Pero todos los que vosotros aún convivís con niños y con niñas que sabéis que tienen su maleta abierta, por favor, utilizad el tiempo en meter aquellas cosas que son interesantes. Y luego llegan los adolescentes, y aquí es donde nos quedamos todos. A mí los adolescentes me gustan. Me gusta hasta la mía. O sea, tengo una que todo lo que viene en un libro lo tiene todo, ¿no? El punto 1, el 2, el 3, el C, el C2A, todos esos puntos mi hija ha pasado por todos. Y aún así me parece un ser fascinante.
¿Y qué les pasa? Pues lo que les pasa es que el proceso de adolescencia, que por cierto, según las últimas investigaciones, dice que dura hasta los 30 y tantos, yo os voy avisando, ¿vale? No digáis que yo he venido aquí a contaros milongas. No. Los últimos estudios dicen que gracias a que los hiperexponemos siendo muy niños, como acababa de explicar Manuela, los estamos haciendo acortar su infancia para que cada vez maduren antes. Pues empiezan la adolescencia antes, pero como después somos padres y madres helicópteros y los protegemos para que no sufran, para que nadie les diga que no, para que se sientan siempre elegidos y para que sean siempre la pera limonera, pues lo que ocurre es que crecen mucho más lentos. Bien, pues lo que suele pasar en la adolescencia básicamente es esto, que la maleta se cerró, que el cerebro está haciendo un proceso completamente diferente y que además, gracias a la neurociencia, sabemos qué es lo que ocurre. Hace años se pensaba que los adolescentes eran mal encarados por una cuestión hormonal. Hoy sabemos que las hormonas tienen algo que ver. Pero sobre todo lo que sabemos es que el proceso neurológico que se está produciendo dentro de su cerebro es lo que está haciendo que se provoquen todos esos grandes cambios. Da igual que sean las neuronas y da igual que hubiesen sido las hormonas. Lo cierto es que lo que tenemos es a alguien delante nuestra que tiene siempre cara de asco. No lo vamos a poder evitar. El único truco es mirar para otro lado. Que piensen que estamos zumbaos de la vida, que no nos hemos dado cuenta. Pero si nos enganchamos en cada cara de asco que nos ponen, esto, lo de Corea del Norte se queda corto, ¿vale? Así que lo que tendremos que hacer es hacernos la iguana muerta, como decía la de la tele, e intentar pasar de largo. Forma parte de ese proceso. Yo muchas veces intento explicarle a los padres cuando vienen a verme, suelo ver a familias que tienen hijos adolescentes que son difíciles de mirar. Y sobre todo son difíciles de mirar para su padre y para su madre. A mí me parecen unos osos amorosos tiernísimos, porque claro, a mí no me miran con cara de asco. A mí me ponen esa cara súper sociable y estupenda de que en el fondo es como que se les ha educado para eso, y claro que les sale, pero no sale con nuestros padres, ¿no? Y yo les intento explicar a los adolescentes cuál es ese proceso que están viviendo, y a ellos les encanta entenderse y decir, o sea, que yo no es que sea un vago. Digo, no, cariño, tú el 30% de tu energía se la come tu cuerpo haciendo conexiones neurológicas, podando todas esas conexiones que tienes ahora. Y se queda así y dice, pues menos mal, ahora cuando entre mi madre explícaselo también, porque a mí los sábados me quiere levantar a las 9 de la mañana, no sé qué le da a esta mujer, porque yo voy todos los días al instituto y ahora quiere que a las 9 de la mañana no sé por qué tengo que estar levantado. Dejarlos dormir, los que tenéis adolescentes. Hacer caso a lo que decían las abuelas, que a veces un buen sueño es mejor que coman. Pues igual, un adolescente necesita dormir para calmar el bicho, ¿vale? Bien, así que tenemos la maleta cerrada en la adolescencia, pero justo en la infancia, que es cuando todos podemos meter todo lo que queramos, se nos escapa el tiempo entre las manos. Esa es la gran dificultad que tenemos las familias de hoy, que somos pocos. Menos mal que somos bien avenidos, los que somos bien avenidos, pero se nos va. La conciliación de la vida de familia con el trabajo y con todas las cosas es algo que nos deja muy poco tiempo para dedicarle a nuestros hijos. Sobre todo, nos deja muy poco tiempo para dedicárselo sin prisas. Porque claro que les dedicamos tiempo, pero siempre vamos apurados. Nunca les dejamos acabar las conversaciones. Cuando no hablan, porque no hablan. Y cuando empiezan a hablar y te empiezan a contar algo, tú estás así como diciendo, acelera, acelera, acaba ya. ¿Sí o no? Pues sabe súper mal, pero yo creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? Y entonces aparecen los padres y las madres interruptores que lo que hacemos es acabar las frases por ellos. Y al final te miran como diciendo, bueno, ya no te cuento nada. Claro. Bien. ¿Y cuáles son esas habilidades para la vida que yo creo que tienen que estar en las maletas? Mirad, hay muchas más. Yo he elegido estas por una razón. Porque la experiencia de haber trabajado en el CEPCA durante todos estos últimos 19 años y de haber trabajado con adolescentes, algunos que son consumidores de sustancias, otros que no, encuentro un poco de todo, ¿vale?
lo que veo es que cuando yo les pregunto, enséñame qué tienes en tu maleta, a ver qué es lo que hay, me encuentro falta de estas cosas o exceso de estas cosas. Responsabilidad, fundamental. Y la responsabilidad no es un valor, quiero decir, se enseña practicándola. Pues lavándose los dientes. Todos diréis, ¿cuándo para uno de decirle a sus hijos que se laven los dientes? Yo no lo sé. Yo sigo diciéndolo todavía, ¿vale? Pero bueno, es un hábito que tenemos que dar. La autonomía. No les damos toda la autonomía suficiente. Y aquí quiero que siempre utilicéis la misma pregunta. ¿Esto que yo hago por mi hijo, por qué lo hago? ¿Porque no sabe o porque no puede? Si no sabe, le enseño. Si no puede, por supuesto, le ayudo. Pero si no quiere, aquí llega Corea. Ahora es el tiempo de Corea. Tenemos que utilizar tiempo para enseñar. A ver, chaval, ponte a vestirte. Te enseño a vestirte. Me dedico tiempo, me pongo contigo, lo hacemos, probamos, tal. Ahora te vistes tú solo. ¿Qué va a pasar esa semana? Que el niño no va a querer vestirse. ¿Por qué? Porque sabe que vamos al colegio, que tenemos prisa y que entonces cogemos al niño y empezamos a vestirlo nosotros y lo cogemos y lo montamos en el coche. Pero no, ahí quien gana, él. Y la autonomía, la única manera de potenciarla es dejándoles que ellos cometan errores. Porque algo que nos han enseñado mal en nuestra vida ha sido que del acierto se aprende mucho, pero es que de los errores se aprende mucho más. Si no dejamos que nuestros hijos se equivoquen, no van a aprender al nivel de lo que podrían. Las habilidades para relacionarse con los demás, la capacidad de resolver conflictos, el autoconcepto, que me gusta mucho más que el tema de la autoestima. Porque creo que la autoestima se ha hablado tanto de ella que al final tiene muy mala prensa. Parece que la autoestima de un ser humano se construye y se destruye en 2 días, y no es verdad. Yo estoy bastante acostumbrada a ver niños y niñas, chicos y chicas, con autoestimas demasiado crecidas. Y la autoestima no es quererte a ti mismo. La autoestima es saberte valedor, saberte merecedor de algo. ¿Y cómo se sabe alguien merecedor de alguien? Cuando he podido demostrar a través de mi responsabilidad y de mi autonomía que claro que me merezco las cosas que tengo. Pero eso significa autoconcepto, saber para qué soy bueno y para qué no. Ayer me decía un chaval de 20 años, yo no sé si tengo habilidades sociales. Y yo le decía, ¿sabes pedir perdón cuando te equivocas? Y me dice, sí. ¿Sabes meterte en los zapatos de la otra persona y entenderlo desde la empatía? Y me dice, sí. ¿Sabes saludar cuando llegas a un sitio? Y me dice, sí. Digo, pues ya tienes muchas cosas que muchos adultos que yo conozco no las tienen. Claro que tienes habilidades. Pero ¿qué es lo que le falta? Autoconcepto. No sabe cuáles son sus potencialidades. Este es el papel fundamental de las mamás y de los papás. Enseñar a nuestros hijos desde el amor y desde la aceptación incondicional, por supuesto, para qué eres bueno, para qué eres malo y para qué eres regular. ¿Por qué? Porque en lo que eres malo o regular podemos seguir practicando y a lo mejor hay alguna cosa pues, que tendremos que decirle que mejor que se dediquen a otra cosa, que también tienen que oírlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la tolerancia a la frustración no crece. En esa sobreprotección nuestra no les dejamos que escúchennos. ¿Recordáis la foto de antes de los fuegos artificiales? Cuando decidimos tener hijos desde la felicidad, pensamos en todo lo que les íbamos a ofrecer, todo el amor que les íbamos a dar, las actividades extraescolares a las que los queríamos apuntar, en los países por donde los queríamos llevar de viaje, y se nos olvidó pensar en la cantidad de veces que les íbamos a tener que decir que no. Esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca, ¿no? Como decía Serrat, niño, deja ya de joder con la pelota. Que a veces hay que decirles que dejen de joder con la pelota, pero otras veces deberíamos de entender algo básico. Los niños tienen que moverse. Una de las grandes dificultades de la escuela es que tienen a un ser humano con 700 músculos sentado en una silla, 6 horas. Eso es un desperdicio que yo ahí lo dejo, por si alguien lo quiere recoger. Pero creo que los niños deberíamos de dejar que se moviesen mucho más de lo que hacen. ¿Y qué herramientas tenemos para hacerlo? El tiempo que compartimos, el refuerzo positivo, ponerlos a trabajar. ¿Cómo enseñamos responsabilidad si no trabajan, si no hacen nada? Lo tengo muy fácil y siempre pongo el mismo ejemplo. Poneros en la puerta de un colegio y veréis a los niños de 3 años que van al cole y las mamás, casi siempre mamás o papás, porteadores de mochilas detrás, con la mochila y el abrigo. No vaya a ser que al niño le dé un dolor de espalda por una mochila que lleva un Danap,
a lo mejor, y un sándwich de tal. Si vas al cole, llevas tu mochila y mamá no te lleva la mochila. Es la única manera de enseñarle a hablar de responsabilidad. La otra es que la siento en una silla y le explico lo que es. Pero de esa manera nunca lo va a aprender. El modelaje, fundamental. Y la comunicación, ahora hablaremos de ella. Y sobre todo el juego. ¿Cómo aprendemos los seres humanos más y mejor? Jugando. Hemos dejado de jugar. Ahora es súper moderno hablar de gamificación, ¿vale? Cada vez que todos vamos a hacer un cursillo a algún sitio, nos ponen a jugar. Y lo bien que nos lo pasamos jugando. Al final dices, pues es lo que más me ha gustado del curso, esta dinámica que hemos hecho de tal. Porque se nos olvida que los seres humanos a través del juego hemos aprendido muchísimo. El tiempo compartido. Os explico solamente una cosa del tiempo compartido. A veces las personas dicen, no, es mejor la calidad y no la cantidad. No. Es importante la calidad y la cantidad de tiempo que se está con los hijos, porque nada se van, porque la maleta se cierra. Así que aprovechad todos esos tiempos que podáis estar, ¿vale? Y yo no conozco a nadie que cuando yo le pregunte, cuéntame un momento de felicidad de tu vida cuando eras niño en tu familia. A mí nadie me ha dicho en todos estos años, yo recuerdo esas tardes interminables que mi madre me sacaba de judo, después íbamos a la piscina a por mi hermana, mientras yo me comía la merienda en el coche, cuando mi hermana salía yo hacía los deberes en el bar de la piscina y después de allí nos íbamos a inglés para sacarnos el first. ¿Bien? Vale, nadie habla de eso como momento de felicidad. Y si os dais cuenta, y sobre todo los que tenéis hijos adolescentes, el coche se ha convertido en el sitio para hablar con ellos. ¿Por qué? Porque no se pueden ir. Entonces, yo tengo un chaval que vive en Sant Llorenç que me dice, yo el día menos pensado me tiro en una rotonda, Belén, porque mi madre es una abusadora, tío. Para llegar a Vila no sabes la chapa que me ha dado. Bien, por eso se montan en el coche y se ponen los auriculares. Lo digo por si alguno no sabía por qué era. Pues es básicamente por eso, porque aprovechamos el coche para hablar con ellos, porque ahí creemos que nos van a escuchar. Bien, esas son las herramientas. Y vamos a educación emocional. ¿Por qué es tan interesante y es tan importante? Porque realmente le implica absolutamente cualquiera de las acciones de los seres humanos. Nuestras emociones gestionan todo. Mirad, las emociones son naturales y son de especie. Estas 5 que salían en la película son todas básicas y fundamentales. Esto es lo que ha hecho que el ser humano se haya diferenciado, esto y otras cosas, pero esto también, que nos hayamos diferenciado del resto de animales y hayamos construido cultura y hayamos hecho y nos hayamos desarrollado de la manera en la que nos hemos desarrollado. Fijaros una cosa, muchas veces nos hablan de emociones positivas y negativas y quiero que entendáis algo. Todas son necesarias. No hay ninguna de ellas que no tenga sentido. Si alguno ha visto la película y el que no la ha visto, pues os la recomiendo porque tiene gracia, no está mal. En la película Alegría se pasa toda la película intentando que tristeza no toque los recuerdos. ¿Lo recordáis? Porque si tristeza toca los recuerdos, resulta que los vuelve azules. Y lo que nos enseña la película al final es que la tristeza tiene un sentido básico en el desarrollo del ser humano. Solo cuando estamos tristes conectamos con nosotros mismos. Solo desde la tristeza aprendemos de las cosas. Porque desde la alegría estamos todos de subidón. Entonces ahí uno no reflexiona demasiado. Nos volvemos reflexivos con la tristeza. Por eso tiene que existir. ¿Qué debemos hacer como familia? Ayudar a nuestros hijos a que las vean, a que las reconozcan, a que les sepan poner nombre. Y solo aquello que nombras lo puedes aprender a controlar y lo puedes de alguna manera saber dominar. La nueva escuela se encuentra ahora mismo en esta situación, en saber que enseñar a un niño o a una niña significa enseñarle a pensar, enseñarle a sentir y de esa manera enseñarle a actuar. Es decir, tendríamos que poner en conexión nuestro cerebro con nuestro corazón, con nuestro estómago. 3 cosas que deberían de estar. Eso significa equilibrio. Una persona equilibrada es aquella que desde su cerebro domina lo que pasa en su corazón y sobre todo domina lo que nos pasa en el estómago, lo visceral, que todos lo tenemos y sabemos lo que es, ¿verdad?
¿Qué nos está pasando? Que intentamos proteger a nuestros hijos del miedo, de la tristeza y de los enfados, como si fueran emociones negativas, y son emociones necesarias. Claro que la gente tiene que tener derecho a enfadarse. Otra cosa es que le des una patada a la puerta. Eso es una conducta. La conducta la puedes cambiar. Pero el hecho de estar enfadado, el hecho de sentirte ahora mismo defraudado por algo que ha ocurrido, eso es legítimo y debemos de poder legitimarlo, porque es la única manera de que nuestros hijos piensen que los entendemos. Yo he aprendido un montón de mis hijos, de hecho, casi todo lo que he aprendido lo he aprendido de ellos, ¿vale? A mí me pasó una vez que llegué a casa y mi hija mayor, que cuando era pequeña, con 6 años, va y me la encuentro llorando. Hola, ¿qué tal? Fatal. ¿Fatal por qué? Pues que es que fulanita no me ha invitado a su cumpleaños. Y digo yo, bien, son 25 cumpleaños, no pasa nada porque no te inviten a un cumpleaños. Claro, aquella me miró con cara diciendo, qué monstruo de madre que tengo, y yo me di cuenta enseguida. A veces no me doy cuenta de las cosas, como todo el mundo, pero algunas veces pues tengo ese día estaba fina. Bueno, hubiera estado más fina si no hubiese dicho eso, lo cierto es que lo dije, pero cuando me di cuenta de la cara de ella le dije, mira, vamos a hacer una cosa, como en las películas cuando damos marcha atrás, tú sigue aquí en la cocina llorando y yo voy a hacer que entro otra vez. Entonces entro por la puerta y digo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Y me dice, pues muy mal y tal. ¿Por qué? Porque fulanita no me ha invitado a su cumpleaños. Y entonces me bajo, me siento en el suelo, me pongo a su altura, la miro y le digo, pues vaya faena, tía. La mirada cambió. La mirada cambió porque lo que necesita una niña de 6 años no es que tú estás harta de ir de cumpleaños. Necesita que tú entiendas que a ella le provoca tristeza no sentirse elegida. Por supuesto que después tenemos que decirle, cariño, en la vida no siempre te van a elegir. Pero el primer paso, el primero y único, es la empatía. Ponernos dentro de sus zapatos, entender cómo se sienten. Y algo que os digo a todos, porque además lo veo mucho, sobre todo en aquellos que ya estamos en la época de adolescentes. En una relación de 2 personas, ¿quién tiene que poner más? El que más tiene. El que tiene más experiencia vital. Yo he visto peleas de señores o señoras de 45 años con chavales o chavalas de 15 que no sabes cuál de los dos está más atravesado. Entonces, ¿cómo va la cosa? Y se crea una espiral del más tú y más tú y más tú. Pues la persona que tiene 45 años, no es porque seas el padre y la madre, sino porque has vivido 30 años más, tienes en tu maleta mucho más bagaje de experiencia, tienes que ser el que ponga un plus más de coherencia, de respeto, de paciencia, de respiración. La vida es cuestión de respiración. Yo tenía un chico muy violento que me decía, Belén, pero es que esto, y digo, no es cuestión de huevos, chaval, es cuestión de pulmones. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque tú respiras muy rápido y te hiperventilas y por eso le pegas a todo el mundo. Y dice, vale, nadie me ha enseñado a respirar. Sabía que tenía una emoción, no sabía cómo gestionarla, respiraba rápido, 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 ¿y qué hacía? Se hiperventilaba y se ponía más violento. Entonces yo decía, la vida no es cuestión de huevos, es cuestión de pulmones. Y digo, mira a tu alrededor, todas aquellas personas que viven desde la calma, ¿qué hacen? Respirar. Básicamente respirar. Y no enseñamos a nuestros hijos a respirar. Sí, intentamos enseñarle en el momento de la rabieta, pero es que ese no es el momento, ahí no toca. Hay que hacerlo cuando estamos tranquilos, por la noche, en la cama, contando un cuento. Entonces decimos, te voy a enseñar a respirar bien. Vamos a hacer algo que te puede ayudar a tal. Es decir, hay que buscar esos momentos adecuados para enseñar estas cosas. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que nuestros hijos se conviertan en esos superhéroes que queremos para que lleguen a esa felicidad? Básicamente que entiendan lo que ellos sienten en ellos mismos, eso es autoconciencia, lo que ellos hacen, que es autocontrol, y en los demás, lo que sienten es empatía, y lo que hacen con respecto a los demás son habilidades sociales. Estas son las cosas que tenemos que meter en esa maleta. Cuando llega la adolescencia, la maleta está cerrada. Y por mucho que queramos meter, ahí nosotros nos agobiamos un montón. Nos agobiamos y emocionalmente los que cambiamos también somos nosotros, las madres y los padres. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que llegaran a casa y nos miraran con admiración y nos preguntaran, mamá, mamá, ¿a qué? Esas preguntas de como si fuéramos el gran oráculo del norte, ¿no? Y ser el gran oráculo del norte le gusta a todo el mundo.
Pero cuando te miran como si fueras un descerebrado, con cara de asco, eso no motiva nada. Y eso nos hace muchas veces estar excesivamente enfadados y a la defensiva con ellos. Bien, y la comunicación. De todos los actos del ser humano, probablemente la comunicación es una de las en las que más emociones se dan. ¿Por qué? Porque comunicamos en función de cómo nos sentimos. La elección de las palabras, la elección de nuestro lenguaje gestual y nuestro lenguaje no verbal, todo eso cambia. Mirad, cuando tenemos niños pequeños y tenemos bebés, ¿cómo somos todos? Amorosos, solícitos, estamos pendientes, llegamos a ser hasta empalagosos. El lenguaje gestual domina una parte importante de la relación con nuestros hijos. Cuando de repente esa primera infancia desaparece y los tenemos pues a partir de los 4 o 5 hasta los 9, 11, que ya empiezan a ser preadolescentes, ahí aparece muchas veces la impaciencia. Y ahí aparecen los padres y las madres predicadoras, que son los sermoneadores. Aquellos que para decir algo ya empiezan a utilizar un toniquete que aburre a cualquiera. ¿Y qué hacen nuestros hijos cuando nos escuchan que empezamos con estas frases de «pero por qué has...»? Cortan, no nos están oyendo. Así que dejar los sermones. A veces los utilizamos para descargarnos nosotros emocionalmente, ¿no? Uno dice, ¡hala, ya me he quedado más ancha que pancha! Pero no son nada efectivos porque no estamos consiguiendo el cambio de conducta que muchas veces queremos en nuestros hijos. Y luego, ¿qué ocurre con la adolescencia? En la adolescencia, la calidad de la comunicación cambia radicalmente. Hay momentos que se oscurece todo, en serio. Pero Mordor es un paraíso, vamos, si tú lo comparas con nuestras casas en ciertos momentos, ¿vale? Y cuando se oscurece, tendréis que tener la paciencia y la seguridad de que lo que metisteis en la maleta sigue estando ahí. No lo están utilizando. En ese momento no lo están usando, pero lo volverán a utilizar. Los patrones emocionales los aprendemos en casa. Os voy a poner un solo ejemplo. ¿Cómo reñís a vuestros hijos? Como riñó vuestra madre. Exactamente igual. Eso es un patrón emocional. Y esos patrones emocionales están. Así que si habéis trabajado durante la infancia como hay que trabajar en la adolescencia, agarraros bien los machos y esperar un poco, porque todos hemos pasado por ella. Fijaros algo interesantísimo. Cuando veis a vuestros hijos equivocándose, ¿sabéis lo que tenéis que ver? Otra oportunidad para seguir enseñándoles. Cuando esto pasa en la adolescencia y se equivocan muchas veces, y a veces con cosas complicadas e incluso peligrosas, ¿vale? ¿Sabéis lo que hacemos? Nos alejamos emocionalmente de ellos, nos enfadamos. Creemos que desde el enfado, con el alejamiento emocional, conseguimos cosas, pero no conseguimos nada, porque precisamente ahí es donde más nos necesitan. Acompañamos a nuestros hijos en su vida escolar y en los institutos de repente parece que hay que echarnos un lazo al cuello porque no aparecemos por allí, como si ya no nos necesitaran, y sí que nos necesitan. La comunicación, os decía, es un proceso, a lo largo del tiempo cambia en la familia y cada uno tiene un patrón absolutamente diferente y todos tenemos cosas que aportar. Mamá tiene una forma de ser, papá tiene otra forma de ser y cada uno viene de un patrón de una familia y todo el mundo aporta cosas en ese sentido. La regla de oro, como para dejarlo un poco claro, hablar a vuestros hijos como queréis que les hable el resto de la gente. Si no os gusta que el resto de la gente le diga es que eres un desastre, no se lo digáis vosotros, ¿vale? Y entre las recomendaciones básicas, con los adolescentes, no caer en sus trampas. Son trampas emocionales. Cuando empiezan a decirnos, y más tú, ahí nosotros entramos, hemos conseguido que nos lleven a donde nos quieren llevar. Entonces ahí no podemos caer. Tenemos que parar y plantear y dar una vuelta a lo que estamos diciendo. Después, hablar mucho de emociones, hablar mucho de cómo nos sentimos. ¿Qué significa eso? Decir, mira, ahora estoy tremendamente cansada y me encantaría poderte hacer caso, pero dame 5 minutos, en serio, los necesito. Y dentro de 5 minutos voy y estaré por ti.
pero a veces no hacemos eso. No les explicamos cómo estamos, entre otras cosas porque no les enseñamos a mirarnos a nosotros para ver cómo estamos. Os pongo un ejemplo. Llegan del cole. ¿Cómo ha ido el día? ¿Y qué has hecho? ¿Y te has comido el bocadillo? ¿Y con quién has jugado en el patio? Pensamos que esto es comunicar. Eso es un monólogo. Bueno, no, eso me parece a mí que es mucho más... ¿Cómo decía? Sí, exacto. Tiene que haber un diálogo, que es, ¿cómo te ha ido el día? Bien. Pues a mí me ha ido fantástico. No sabes qué bien me han salido las cosas hoy en el trabajo. O qué mal me han salido, porque he tenido un compañero que no me ha entendido y hemos tenido un momento ahí que me ha puesto un poco nerviosa. Hablar de nosotros, contarles nuestra propia historia. Fijaros que la mayoría de los recuerdos de vuestra infancia no los recordáis. Os los han puesto en vuestra cabeza vuestros padres, contándoos vuestra historia, enseñándoos esa foto de cuando teníais 3 años y dice, ¿ves ese abrigo? Te lo hizo la abuela, más mona la abuela que fue y compró el hilo allí no sé dónde. Y cuando nosotros vemos la foto recordamos que ese era el abrigo que nos hizo la abuela, pero nosotros no recordamos aquello. Conectad a vuestros hijos con lo que significa ser, estar y vivir en una familia. Y eso solamente se hace dedicando tiempo a la comunicación, básicamente. Y la escucha activa, que es el peor de los elementos que utilizamos todos y sin embargo es el básico y fundamental a la hora de comunicar. ¿Y qué es la escucha activa? Te escucho hasta el final. Y eso no lo hacemos, porque cuando alguien nos está diciendo una cosa y no ha terminado, nosotros por dentro, ¿qué estamos haciendo? Buscando el contraargumento con lo que vamos a contestar. Cuando dice, mamá, es que no quiero estudiar, que yo estoy cansada. Nosotros ya estamos diciendo, ¿cansada? Cansada yo con 50 años, que llevo todo el día haciendo no sé qué. Claro, no hemos oído qué quieren decirnos muchas veces. Y algo fundamental, y es otra regla de oro para los adolescentes. Normalmente nunca dicen lo que sienten de verdad. Lo disfrazan y cuentan otra cosa. Pero si sabéis escuchar de verdad y con tiempo, os daréis cuenta de lo que os intentan decir. No interrumpir, no juzgar, no ofrecer soluciones prematuras. Eso es lo que yo hice con mi hija. Que no te han invitado al cumpleaños, no pasa nada. No, sí pasa. Claro, entiendo que estás triste, entiendo que no te han elegido, pero habrá tenido que elegir. Tú también eliges, no invitas a los 25. Y así se aprende, ¿vale? Rechazar lo que el otro está sintiendo, minimizar sus emociones. Esto lo hacemos un montón con los adolescentes. A mí me da un montón de rabia. Te llega un adolescente, ¿vale?, que te pone el corazón encima de la mesa y te dice, mamá, es que a mí me da un montón de rabia cuando tú pues criticas a mis amigas y me dices que no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Y te está contando algo que para él o para ella es importante. Y en otro momento de una bronca, por otra cosa decimos, sí, tú lo que no quieres es que yo después te diga cosas de tus amigas, pero ¿sabes por qué te las digo? Es decir, nos cuentan cosas que se convierten en armas arrojadizas que después se las lanzamos. Por eso la mayoría de los adolescentes se callan, porque al enemigo ni agua. Así que no nos dan esas herramientas, ¿vale? Y no utilizar el síndrome del experto. Siempre estamos en disposición de aprender. Es fascinante cuando nuestros hijos nos sorprenden y cuando nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas y cuando nuestros hijos nos enseñan cosas, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias por venir. Sigo con una sensación de asco horrible porque creo que me he dejado la mitad de las cosas que os quería contar. Solamente os diré la última cosa, y esta me la enseñó mi hijo pequeño, y tiene que ver con la comunicación. Siempre la cuento porque para mí fue como una especie de rayo cegador que me cayó encima, que yo dije, coño, 8 años o 9 años en la universidad, después no sé cuántos cursos, másters y no sé cuánto, para que mi hijo de 3 años me ha enseñado lo que significa comunicación. Llegué un día a casa y mis hijos, la mayor de aquella tenía 7 y el pequeño tenía 2 y estaban comiendo. Hacíamos un cambio el padre y la madre, él había llegado con ellos, se iba a trabajar, yo llegaba para que terminaran de comer y me tenía que ir muy rápido, porque a las 4 de la tarde empezaba una escuela de familia en Sant Llorenç, ¿vale? Y entonces yo entro como una exhalación por casa y empecé a decir, venga, acabar de comer, ¿qué tal? El pequeño hizo lo que hacen todos los niños de 2 años, que al principio es como con ganas,
pero en cuanto ya he tapado un poco el estómago, bajo la mano y ya no como yo solo. Espero a que venga mamá y que me dé de comer. Y como yo me tenía que cambiar de ropa y hacer no sé qué, paso por el medio del comedor, me quedo mirándole y le digo, Noah, tío, muévete. Y hace él. Y digo yo, ¿pero qué estás haciendo? Así no. Y hace. Bien. Nunca más volví a poner escuelas de familia a las 4 de la tarde, porque eso significaba hacer que mis hijos se vinculasen mal con la comida y sobre todo se vinculasen mal conmigo. Miradlos, escuchadlos y sabréis seguro qué cambios tenéis que hacer. Muchas gracias. Por favor, Manuela, doctor Messino, doctor Palmer. Bueno, yo quería agradecer aquí a todo el público que ha venido y disculpar por parte de Diario Ibiza y por el Club Diario por no tener asientos y sitio para todo el mundo. Sé que ha venido mucha gente porque está muy interesada en todas las charlas y tenemos que pedir disculpas. Lo siento mucho, pero ha sido, la verdad, no esperábamos el éxito que ha tenido. Muchas gracias. Y ahora... Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos a dedicar un tiempo a cada uno de nuestros profesionales que tenemos aquí. Y nada, vamos a empezar. Yo tengo un micro. Por favor, si vais levantando la mano y poco a poco vamos a intentar que todo el mundo esté atendido. Tenemos tiempo limitado, son las 8:30, unos 20 minutos más, porque creo que si no se nos va a hacer muy largo. Entonces vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, aquí. Hola, buenas. Sí, se me oye. Bueno, es una pregunta que ya la he leído en varias ocasiones, pero ya que os tengo aquí os lo pregunto a vosotros. ¿A qué edad se recomendaría tener móvil y redes sociales? Bueno, no sé. Venga. Pues nada, me toca a mí esto, ¿no? Sí. Pues hombre, a ver, la edad recomendada tampoco la sé. Sí que es verdad que por lo que yo veo en la consulta y por lo que veo un poco en el día a día, la edad que se suele dar el teléfono móvil es cuando los niños empiezan el instituto. Que en principio, pues bueno, se supone que hacen un cambio de amistades, hay un cambio de centro, empiezan a salir por ahí y también es útil incluso para las familias poderlos tener un poco localizados. Como todo, habrá niños y niñas de 12 años que tengan una cabeza de 15 y habrá niños que tengan una cabeza de 9. Entonces, lo que decimos, yo creo que más que la edad, no sé si compañeros estáis de acuerdo, es un poco acompañar en ese uso y ver si ese niño o esa niña está preparado para asumir ese teléfono. Una de las cosas que está ocurriendo ahora es el exceso de utilización por parte de las familias de las tabletas y los dispositivos móviles para entretener a los niños, ¿no? Y se está empezando a ver, la neurociencia por fin nos está descubriendo y nos está enseñando que tiene unos efectos bastante negativos en el desarrollo neurológico de los niños. Por una razón, los niños tienen que pasar por una fase importante que es la de tocar todo. Es lo de que todo me lo llevo a la boca, cojo a mi compañero de la guardería y le chupo la oreja. Todo esto enseña mucho ahí donde lo veis. Y hacer las cosas en la tablet te estás olvidando aprender a través del tacto. De hecho, ya hay municipios y ayuntamientos que plantean el 0-6 años sin tablets para los hijos. Se hace una formación a las matronas, para las mamás embarazadas, para que entiendan que un niño hasta los 6 años realmente debería de estar jugando con juegos de construcción, no con tablets. Si se las damos, tiempo muy limitado. Redes sociales, la mayoría de las redes sociales tienen una edad que es la que marca la ley. Lo que ocurre es que la mayoría de las familias nos las saltamos. Quiero decir, WhatsApp, que es tan práctico, el WhatsApp no se puede tener hasta que tienes 16 años.
Ya no os hablo ni de Facebook ni de Instagram. ¿Cuál es la gran dificultad que tenemos? Que tenemos a muchos niños menores que lo tienen abierto por sus propias familias. Claro, ahí le estás enseñando un contravalor, que es las reglas están para saltárselas. Puedes mentir. Entonces es muy complicado. Sentimiento es de mucha soledad a veces haciendo esto, pero yo intento a mis hijos siempre darles la misma respuesta, que es como un mantra que siempre repito, que es: no te puedo educar con los criterios de los demás. Mis hijos, como a todos vosotros, me dicen: es que fulanito hace, es que fulanito va, es que no sé quién tiene. Digo, genial, yo solo puedo ser la madre que soy. Y mi honestidad y mi compromiso contigo es pensar en cómo quiero que vivas para que haya cierto sentido y coherencia en lo que te estoy intentando transmitir. Entonces, eso es lo que hace que la gran mayoría de nosotros nos sintamos tremendamente solos. Hola, buenas tardes. A raíz de lo que estáis comentando, ¿qué pensáis que las nuevas tecnologías se están inculcando tanto o se están estableciendo en los colegios cada vez más temprano y están ejerciendo muchos ejercicios a través de las tablets y demás tecnologías? Bueno, pues como todos los cambios, para que se estructuren bien estructurados tendría que haber mucha más comunicación entre familia y escuela, que a veces no se da. Quiero decir, todas estas cosas a veces hay familias a las que nos ha complicado la vida. Yo, por ejemplo, a mis hijos he intentado restringirles el teléfono durante mucho tiempo y no me ha quedado más remedio que dejarles que utilicen según qué utensilios, porque en el colegio o en el instituto se lo han pedido. Pero bueno, tampoco es un problema. Lo cierto es que las nuevas tecnologías ayudan muchísimo en la escuela para poder trabajar con una serie de cosas y democratizan muchísimas cosas. Ahora, hay algo súper importante y es establecer mecanismos de control. Cuando tú le das un móvil a un hijo, no se lo puedes dar como si fuera patente de corso para que lo tenga y lo utilice en todas las situaciones y en todos los momentos, ¿no? Yo creo que tendríamos que dar teléfonos, igual que tendríamos que dejar móviles capados, donde hayamos puesto un buen sistema, un custodio, cualquier programa de estos. Y recomendación, yo desde luego ahora con mi hijo lo estoy haciendo, con la mayor no, porque no existía. Una app que a las 9 de la noche apaga el teléfono automáticamente. En casa han desaparecido la mayoría de las discusiones, porque con la mayor a las 9 de la noche tenía que apagar el teléfono y siempre era: venga, dámelo, venga, por favor, venga acá. Y siempre tenía algo importante que hablar con una amiga, ¿vale? Y ahora ya tengo una app que a las 9 de la noche apaga el teléfono. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, os la recomiendo, que os va a quitar muchos dolores de cabeza. Y cuando el cole nos lo pide y cuando el INSTI nos lo pide, y tenemos que ponerlo, utilizarlas, entonces lo que tenemos que hacer es nosotros también aprender. La mejor manera de vencer al enemigo es conocer sus costumbres. Lo que no podemos es dar a nuestros hijos dispositivos que nosotros no conocemos, porque entonces sí que están en un estado de vulnerabilidad. Yo también, con esta pregunta, yo también veo un problema en el día a día con los pacientes con el tema de los procesos, ¿no? El tener una... Ahora, por ejemplo, en un videojuego tú puedes pagar para subir la puntuación o subir de nivel, ¿no? El Fortnite, este que es tan famoso, te compras el pase de batalla, que son 10 euros, creo, algo así, y tienes trajes especiales y cosas especiales que te hacen subir de nivel. Es decir, ya no tienen ni que trabajarse el pasarse el videojuego. Entonces, claro, después cuando tienen que practicar ortografía o tienen que estudiarse un texto que les cuesta un poco más, pues claro, ahí también estamos teniendo un problema, que tiene que ver un poco con lo que decíamos de lo rápido, lo ya, no hay tiempos de espera, no, cómprame el pase de batalla, que si no ya... Entonces, yo creo que con las nuevas tecnologías y el colegio también a veces pasa eso. Yo creo que está muy bien usarlas porque es importante, es la novedad y no las podemos ignorar, pero que el aprendizaje tradicional no se debe perder. Al final tenemos que saber escribir, tenemos que saber expresarnos y tenemos que saber, pues, estudiar de un libro o leer, tener una lectura, pues, enriquecedora, ¿no? Solo con el tema de las pantallas. Y yo diría una sola cosa. Realmente incluso se pierde el concepto de hablar. Muchas veces los adolescentes les preguntas, ¿has hablado con X persona? Y me dice, sí, ya hablé con él. Y resulta que ya le escribió por WhatsApp. Sí. Resulta que no se llaman por teléfono, no se hablan, sino que se equipara
el escribir a haber hablado con una persona y no tiene realmente, nunca tendrá el mismo significado escribir 3 notas y a lo mejor escribir 3 jajaja, que a lo mejor ni me he reído, que hablar directamente con una persona. Ya cada vez se ve menos que la gente habla por teléfono. O sea, la gente se escribe por WhatsApp y realmente sí, ya hablé con fulanito, pero no he hablado con él. Le escribí un mensaje y eso, aunque no lo tomes en cuenta, pues está pasando muchísimo con los jóvenes. Sí. Realmente es importante. ¿Alguna pregunta más? Qué valiente, muy bien. Es que tengo un niño de 12 años, bueno, niño o preadolescente, y un tema que me preocupa muchísimo aquí en Ibiza, tema drogas. Y qué mejor que Belén. Una pregunta, si hay un mini resumen de cómo ir previniendo el consumo de drogas a un niño de 12 años. A ver, si os sirve de algo, no estamos peor que en otros sitios, ¿vale? Unos cardan la lámina y otros se llevan la fama. En Ibiza lo que pasa, y una cosa es el mundo de la noche, el ocio, no sé qué, y la gente que pasea con Ferraris y señoras ligeras de ropa encima, pero eso no nos representa a nosotros, ¿no? Pues pasa igual con nuestros adolescentes. Tenemos adolescentes de todos los tipos, de todos los colores y de todos los sabores, como los hay en la península y en otros lados. Nuestras tasas de consumo no son mayores. Eso no quiere decir que no nos tengamos que preocupar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos básicamente y en lo que estamos ahora mismo, la cultura que tenemos es la siguiente. Hace mucho tiempo hicimos una lucha importante por el tema del tabaco. Decidimos que queríamos que la gente fumara menos. Pensar que desde los años 70 aproximadamente el 30% de la población española fuma, ¿vale? 26%, 28%, 30%, siempre va por ahí. Y luchamos un montón contra el tabaco. Y ahora ya pensamos que ya está todo hecho contra el tabaco. Está hecho con nosotros, que somos los adultos. Pero ¿qué está pasando? Que las nuevas generaciones de niños que vienen creciendo no saben lo que nosotros sabemos del tabaco. Y entonces en los centros educativos a veces se olvida de trabajar esto. ¿Por qué? Porque creen que ya no es un problema, pero sigue siendo un problema, ¿no? Es como, por ejemplo, lo del SIDA. Todos los que vivimos los años 80 conocemos las caras del SIDA. Los adolescentes de hoy piensan que el SIDA es una enfermedad de transmisión sexual más, como cualquier otra. Evidentemente también ha cambiado el tratamiento de la enfermedad, por supuesto, pero lo ven así. Entonces, ¿qué tenemos? Que no estamos haciendo caso del tabaco, ya veremos qué sale de todo esto, siempre hay un periodo de latencia. Que el tema del alcohol se ha convertido en un problema social importante porque tenemos cada vez más adolescentes abstemios, es decir, que no prueban el alcohol, pero los que la prueban se beben hasta el agua de los jarrones. O sea, una pauta de abuso importante. Mirad, hace unos años nosotros no podíamos saber, y sobre todo ellos que son médicos seguro que no había casuísticas que pudiéramos decir que una chica de 45 kilos y con 15 años bebiéndose 3/4 de una botella de vodka se pudiese morir. Ahora tenemos esos casos, esa clínica existe y existe porque se han dado los casos. Entonces, con el problema del alcohol tenemos aquí el mismo que en todos los lados, que no es poco, yo creo que es bastante. Y luego tenemos los porros. O sea, nuestra droga ilegal que más problema nos causa es el tema del consumo de porros. ¿Por qué? Porque hay una normalización del consumo de porros, hay una aceptación por parte de todo el mundo, que no sé por qué viene, pero es así. Lo cierto es que la marihuana que se está fumando hoy no tiene nada que ver con la marihuana que se fumó en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Tenemos una planta que es 4 o 5 veces más psicoactiva y al ser más psicoactiva tiene muchos más efectos secundarios de los que pensábamos y tenemos muchos adolescentes que no la prueban, algunos que sí la prueban. De esos que sí la prueban, algunos les va a ir mal, no les gusta, les da muermo o les da tal, lo dejan. Otros se van a pasar un tiempo encantados de haberse conocido, ¿vale? Y suele ser un tiempo. Y habrá otros, los menos, que empezarán con una pauta de lo que nosotros llamamos automedicación, que son aquellos chicos y aquellas chicas que por lo que sea, estar amodorrado es lo que les sirve para vivir. Y estos son los que van a generar una adicción. Y después ya tenemos las drogas de éxtasis, de síntesis y todas estas tal, que de estas los consumos de los adolescentes de Ibiza son
anecdóticos, puntuales y no son tantos. Estamos teniendo un repunte y de eso sí os puedo hablar. De hecho, era justo de lo que había hablado en el diario hoy, que son los chavales que ahora se creen que porque van a Internet y se sacan las pautas del consumo de una sustancia con seguridad, eso ya me la puedo tomar. El otro día me decía una chica, he probado la salvia, que por cierto la puedes comprar por Internet, ¿vale? Es otra de las cosas que nos ha traído Internet. Y digo, ¿y qué tal te ha ido probando la salvia? Y dice, lo hemos hecho bien, porque hemos consumido 6, pero ha habido una que no ha consumido, porque nos decía que una no tomara por si pasa algo, que alguien pueda reaccionar. Y digo, ¿y si pasa algo? ¿Esa que se ha quedado sin fumar sabe reaccionar? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Y dice, pues eso ya no lo sé. Es decir, claro, ellos se creen con una falsa sensación de seguridad porque se leen las 4 cosas de no mezcles el éxtasis con el alcohol, no te pongas tal, no sé cuánto, pero lo cierto es que no es así. El éxtasis que se vendía hace 5 años en Ibiza tenía una concentración de MDMA de unos 50 a 80 miligramos, como mucho, y ahora se está vendiendo un éxtasis entre 230, 240, 260 miligramos. Es una burrada. Entonces, claro, ahí tenemos pues, a veces sustos y experimentaciones chungas por parte de los chavales. Pero, por suerte, eso es lo que menos hay. ¿Vale? En cualquier caso, y esto tiene que ver con cualquier cosa, para nosotros poder abordar algo, lo más importante que es cogerlo a tiempo. Cualquier tipo de enfermedad tiene mucho mejor pronóstico si la cogemos a tiempo. ¿Cómo podemos coger a tiempo los consumos experimentales de nuestros hijos? Si tenemos una muy buena comunicación en casa, si la hemos generado desde que son niños. Porque eso, aunque hay veces que, en serio, antes he hecho mucha broma sobre qué pasa con los adolescentes, pero si nosotros nos hemos pasado la vida tendiendo esos puentes en su infancia, os aseguro que los cruzan. Les cuesta, pero los cruzan, ¿vale? No hay fórmulas mágicas, de todas formas. ¿Alguna pregunta más o lo dejamos ya por hoy? Creo que lo vamos a dejar ya por hoy. Pues muchas gracias por venir. Martin Garrix tiene hoy el closing, lo digo por si os tenéis que ir a arreglaros para iros. Es una buena oportunidad de acabar la noche con un poco de baile.